Sebastián. Este es el circuito aproximado, ¿por qué? Porque estamos ignorando o aproximando a que la resistencia al cobre es muy baja. Es una buena aproximación. Y estamos ignorando también otro fenómeno. ¿Cuál? Entonces fíjense que cuando yo tengo una bobina de material ferromagnético, hay varios fenómenos que hay que tener en cuenta. Unos que ya estamos teniendo en cuenta. De potencia activa, hay que tener en cuenta la resistencia del cobre. Entonces vamos a tener la resistencia del cobre. Y la resistencia de pérdidas en el núcleo. Entonces aquí modelamos la resistencia de pérdidas en el núcleo. Aquí entonces tenemos pérdidas de Joule, ¿cierto? Por calor en el devanado. Y aquí tenemos pérdidas por histéresis más pérdidas por Foucault. O sea, las pérdidas en el núcleo. Pérdidas por histéresis más pérdidas por Foucault. Desde el punto de vista de los reactivos, entonces también hay que mirar algo. Que el flujo que creamos aquí es el flujo útil. El flujo útil. ¿Y ese quién lo está creando? Lo está creando la reactancia de magnetización, X mu. ¿Y quién lo está creando? Pues fíjense que el flujo lo crea esta corriente. Entonces esta corriente es la corriente de magnetización, esta que pasa por acá, que le estamos modelando. Es la que crea el flujo ¿qué? El flujo útil. Pero cuando estudiamos Hopkinson allá, veíamos que existen los flujos dispersos, ¿cierto? Con el que se cuantifica con el coeficiente de Hopkinson. Y esos flujos dispersos no se están yendo por flujo útil, entonces hay que también modelarlos. Entonces fíjense que estos flujos no se concatenan con el núcleo. Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, podría ser una representación aquí bastante interesante, es crear una pequeña bobinita en serie con el devanado. ¿Cierto? Aquí está nuestro devanado, ¿sí? Y entonces que este señor flujo útil y los flujos dispersos los pasamos aquí en serie. Entonces sería una pequeña reactancia acá al inicio que me modela los flujos dispersos. ¿Por qué? Porque es que la corriente que crea flujo útil y que crea flujos dispersos es la misma corriente que pasa por acá. Bien. Y entonces, ¿qué podríamos hacer? Crear aquí una reactancia que vamos a llamar reactancia de dispersión. ¿Y qué me va a modelar esa reactancia? Los flujos dispersos. Esos flujos que no se concatenen en el flujo útil. Entonces, el que crea esta bobina es el flujo útil y aquí los flujos dispersos. ¿Ya? Este es el circuito exacto que es el que vamos a utilizar en los transformadores. Para este primer corte vamos a trabajar solo con el aproximado. ¿Listo? Entonces, aquí ¿qué vamos a tener? Resistencia del cobre de la bobina, flujos dispersos, entonces esto se llama reactancia de dispersión, modela los flujos dispersos, y por acá, entonces, resistencia de pérdidas en el núcleo y reactancia de magnetización. Y ahí sí, ya tenemos modelado una bobina frente a alimentación de corriente alterna. ¿Qué tenemos por aquí? Pérdidas de Joule. ¿Qué tenemos por aquí? Reactivos utilizados en la creación de flujos dispersos. ¿Qué tenemos por aquí? Pérdidas en el núcleo, histéresis más Foucault. ¿Y qué tenemos por aquí? Reactiva, energía reactiva necesaria para la creación del flujo útil. ¿Ya? Y eso, pues prácticamente, como lo vamos a ver más adelante, es el circuito del primario de un transformador, que es una bobina con material ferromagnético. Bien, este sería el circuito exacto, circuito que vamos a trabajar en el segundo corte, circuito exacto. Bien, bueno, dentro de esta fenomenología estamos viendo que esta corriente de magnetización viene al final de la escala, después de pasar de todos los fenómenos, esta corriente de magnetización. Entonces, ¿qué pasa con esta corriente? Vamos a mirar. Hay corrientes, dos corrientes importantes en máquinas. Una que es la corriente de excitación. ¿Quién es la corriente de excitación? Entonces es la que nosotros conocemos como I sub 0. Es la corriente que entra, ¿cierto? A la bobina. Es la que entra. Acá, I sub 0. Y si nosotros miramos el circuito equivalente exacto, esta I sub 0 entra por acá y acá se divide lo que va a pérdidas en el núcleo y lo que va a magnetización. No es que la bobina entre por aquí y a la mitad de la bobina se divida en dos. No, no, no. Esto es desde el modelo de matemático, donde yo lo que hice fue que coloqué el fasor del voltaje
Y esa corriente que es única en ese circuito, la descompuse matemáticamente, ¿en quién? En su componente en fase con el voltaje, que sería la de pérdidas en el núcleo, y en su componente perpendicular en atraso, 90 grados, que es la que crea la magnetización, las componentes, ¿no? Pero lo que realmente entra a la máquina sería esta I sub 0. Entonces, esta I sub 0 tiene una particularidad. Entonces, si nosotros analizamos, fíjense que el voltaje crea el flujo. ¿Cómo? Entonces ya vimos que flujo es igual a ¿quién? A 1 sobre n de la integral del voltaje por dt. Entonces eso implicaba que si allá habíamos visto que si el voltaje era sinusoidal, perdón, que si el voltaje era cosenoidal, ¿no? Lo habíamos planteado como coseno. Entonces coloquemos por aquí el voltaje, ¿cierto? Era cosenoidal, esta es la onda de voltaje, el flujo es sinusoidal, ¿cierto? Bien. Ahora, el flujo me va a mandar una fuerza magnetomotriz. Y aquí es donde está la relación. ¿Cuál es la relación entre flujo y fuerza magnetomotriz? La relación entre flujo y fuerza magnetomotriz es la curva de magnetización. ¿Cierto? En histéresis, el ciclo de histéresis. Y entonces aquí voy a tener flujo y aquí voy a tener fuerza. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer para terminar este corte? El día martes vamos a ver una pequeña clase, ¿cierto? Ya para terminar el tema. ¿Y qué vamos a analizar? Pues vamos a analizar una tareita que ustedes van a hacer. Una consulta. No, no es una pregunta. Consulta. Van a consultar la corriente de excitación. ¿Cómo es la forma? Construcción de la forma. De su forma de onda. Construcción de su forma de onda. Por allá van a encontrar, en Fraile Mora está, esto, que con pérdidas y que sin pérdidas. Bueno, sin pérdidas. ¿Listo? Y van a consultar la corriente de inrush o la corriente de energización. ¿Listo? ¿A qué se debe? Bien, muchachos, esa sería la consulta. Vamos a ver por acá, ya, que es que les comento que este fin de semana pueden hacer los primeros 15 ejercicios del capítulo de Fraile, circuito magnético, ¿cierto? Pueden hacer todo lo que tenga que ver en Chapman acerca de circuito magnético, inductancias, ¿cierto? Y demás. Y otro libro que pueden mirar para preparar, pueden mirar esto, el libro de la Gurú, ¿cierto? También en lo que es circuito magnético. Entonces, ejercicios que ustedes vean de circuitos magnéticos o de energía o de pérdidas o de esto que vimos aquí de circuito equivalente, lo podemos manejar. Bien, muchachos, voy a tratar de subir los videos el día de mañana en la tarde, que acabe las clases de diplomado, y pues para que ustedes puedan estudiar. Recuerden parcial el próximo sábado, y el martes vamos a hacer una pequeña clase pues para hacer de pronto el quiz y para clarificar esto. Muchachos, que tengan un excelente fin de semana. No sé si alguien tiene alguna inquietud. No, profe. Profe, Todo dice bien. ¿Todo claro? corriente Señor. Inrush. Inrush, ¿sí? Ah, ok. Energización. Esto es de inglés. Inrush, current. Bien, muchachos, entonces les deseo que tengan un excelente fin de semana. Nos hablamos el día martes. Estudien, que les vaya muy bien en la semana de parciales y pues estamos hablando para el quiz del martes, que está muy bien. Dale, profe.